La mañana se abre con un silencio extraño en la casa grande, un silencio que ni siquiera los primeros rayos del sol logran disipar. El reloj del pasillo marca las 8 y, sin embargo, el tiempo parece detenido desde el accidente. Begoña está sentada junto a la cama de Andrés, con los ojos fijos en el rostro pálido de aquel hombre que, pese a su quietud, sigue ocupando un lugar demasiado grande en su corazón. El sonido pausado de las máquinas médicas marca el ritmo de su respiración, y cada pitido se le clava como un recordatorio de todo lo que podría perder si él no despierta. A su lado, Marta intenta sostenerla. La mirada firme de la hermana esconde la misma angustia, la misma sensación de impotencia que la consume desde que llegó al hospital. Marta no puede evitar pensar en su madre, en todo lo que ya han perdido, en lo injusto que resulta tener que sostener una familia que parece romperse una y otra vez. Las dos mujeres, unidas por la desesperación, se dan fuerzas sin palabras, sabiendo que lo único que pueden hacer es esperar. En ese silencio, el llanto contenido de Begoña se convierte en un rezo, en una súplica muda que solo Andrés podría entender. Mientras tanto, en la colonia, el ruido de una maleta arrastrándose rompe la calma. Raúl está en su habitación, ordenando sus cosas con una mezcla de nerviosismo y alivio. Ha decidido marcharse a Madrid, empezar una nueva etapa lejos de todo aquello que le recuerda a María. Pero el gesto decidido con el que cierra la cremallera se quiebra cuando escucha la puerta abrirse y aparece Chema, con la mirada encendida por la rabia. El joven se planta frente a él, cruzando los brazos, y su voz tiembla cuando pregunta si de verdad tiene el valor de dejarlo todo atrás. Raúl no responde, le basta una mirada para entender que Chema no habla solo de la fábrica, sino también de la gente que lo quiere. El reproche se vuelve una discusión que sube de tono, cargada de reproches y frustraciones. Chema lo acusa de egoísta, de abandonar el barco cuando más se hunde, de llevarse a Claudia sin pensar en el daño que causa. Raúl, cansado, le pide que no se meta, pero cada palabra de su amigo lo alcanza donde más duele. En el fondo, sabe que tiene razón. Marcharse ahora es una forma de escapar, no de avanzar. Por un momento duda, pero Gaspar entra justo a tiempo para cortar la tensión. Con su serenidad habitual, le dice que a veces huir también puede ser una manera de salvarse, que quedarse no siempre es sinónimo de valentía. Sus palabras suenan simples, pero en el aire pesan como una sentencia. A lo lejos, el sol entra por la ventana del taller donde Carmen conversa con Gema y Claudia. Las tres mujeres miran con preocupación los estantes vacíos. Las botellas del perfume Pasión Oculta se han agotado y la producción está detenida. Carmen, consciente de lo que implica, se ve obligada a comunicarles que la campaña publicitaria con Emma Govantes tendrá que cancelarse. Gema siente un nudo en el estómago. Ha invertido semanas en ese proyecto, y la idea de ver su trabajo suspendido le rompe el ánimo. Claudia, más pragmática, le pone una mano en el hombro. Lo importante es que la fábrica siga en pie, le dice, pero su voz carece de convicción. Todas saben que lo que está ocurriendo va mucho más allá de una simple campaña. Al otro lado del pueblo, Irene camina con paso rápido hacia la floristería. Ha descubierto que el propietario ha duplicado el precio del traspaso, aprovechándose de la ilusión de Cristina y de la desesperación de José. No está dispuesta a permitirlo. Su carácter, normalmente templado, se endurece. Dentro del local, el hombre intenta justificar la subida con excusas baratas, pero Irene lo interrumpe. Su tono se vuelve cortante, firme, casi desafiante. Habla con la claridad de quien sabe negociar y, poco a poco, logra torcer la conversación a su favor. Cuando sale, el trato ya está hecho. Ha conseguido un acuerdo justo, uno que permitirá a Cristina cumplir su sueño y abrir la floristería sin arruinarse. Por primera vez en semanas, Irene sonríe de verdad, sintiendo que ha hecho algo útil en medio del caos. En el hospital, la angustia se mezcla con el cansancio. Digna se sienta junto a Damián, que parece haber envejecido 10 años desde el accidente. El patriarca mira por la ventana, con los ojos perdidos en un punto lejano, como si buscara respuestas en un horizonte que ya no existe. Digna intenta consolarlo, pero sus palabras se deshacen antes de llegar a él. Aún hay esperanza, le dice, y él asiente sin creerlo. Desde la muerte de tantos trabajadores y el coma de su hijo, su fe en el futuro de la familia de la reina se ha ido apagando. La fábrica, su gran orgullo, está al borde del colapso. Todo lo que ha construido se desmorona ante sus ojos. A esa misma hora, en la zona cero de la explosión, Tasio camina entre los restos calcinados de la maquinaria.
El olor a humo aún impregna el aire, y el polvo cubre sus zapatos. Damián lo acompaña, observando en silencio los destrozos. No es solo la fábrica la que está en ruinas, sino también el legado de su familia. Tasio intenta mantener la calma, pero sabe que deben actuar con rapidez. Le propone incorporar un nuevo socio, alguien con capital suficiente para evitar la quiebra. Pero al mencionar la palabra socio, Damián cambia el semblante. La idea de compartir el control de su empresa con un desconocido lo llena de furia. Perfumerías de la Reina no está en venta, exclama. Tasio no replica, pero su mirada lo dice todo. O aceptan ayuda o todo desaparecerá. Poco después, Joaquín escucha la conversación y decide apoyar a Tasio. Conoce los números, sabe que la situación es insostenible. Cuando se lo cuenta, Tasio siente por fin que alguien lo comprende. Aún así, la tensión entre padre e hijo sigue creciendo, y cada palabra que pronuncian parece abrir una herida más. En la casa grande, Gabriel observa a Begoña desde el umbral del pasillo. Ella lleva horas sin dormir, cuidando de Andrés. Aunque no lo dice, su presencia constante lo irrita. Parte de él siente compasión, pero otra parte, más oscura, percibe en la preocupación de Begoña un lazo invisible que la sigue uniendo a su cuñado. Por eso, con voz suave pero firme, le pide que descanse, que confíe en él para acompañarla en las visitas al hospital. No deberías hacerlo sola, insiste, tratando de mostrar un rostro protector. Pero sus palabras esconden algo más. Una necesidad de control, una forma de asegurarse de que cada movimiento de Begoña pasa por sus manos. Mientras tanto, María despierta en una habitación del hospital. El médico le ha comunicado los resultados de las pruebas y por primera vez en mucho tiempo hay una noticia buena. Podrá volver a andar. La emoción la desborda. Entre lágrimas, busca a Damián para contárselo. El hombre, que aún no se ha recuperado del shock, la escucha con los ojos brillantes. Eres la esperanza que necesitábamos, le dice, con la voz rota. En medio de tanto dolor, esa noticia se siente como una luz en mitad de la tormenta. Cuando María regresa a la casa grande, Julia y Manuela la reciben con una mezcla de sorpresa y alegría. Julia, siempre tan efusiva, la abraza con fuerza. Manuela, en cambio, la observa en silencio, con esa mirada prudente de quien sospecha que las alegrías en esa familia nunca vienen solas. Es entonces cuando, al ayudar a guardar la ropa de Andrés que traían del hospital, algo llama su atención. Entre los pliegues de una camisa manchada de polvo y ceniza, asoma un sobre arrugado con un nombre escrito a mano: Enriqueta. Manuela lo toma con cuidado, y un escalofrío le recorre el cuerpo. No sabe por qué, pero intuye que esa carta no debería estar ahí. Duda unos segundos, pero decide mostrársela a María. Cuando la joven la ve, se queda helada. Reconoce la letra, ese trazo tembloroso que había visto en otros documentos. No hace falta abrirla para entender su importancia. La carta de Enriqueta podría ser la pieza que faltaba en el puzzle, la prueba definitiva que desenmascara a Gabriel. El silencio se instala entre ambas. Manuela no pregunta nada. Sabe que hay verdades que solo pueden revelarse a su debido tiempo. María guarda el sobre en su bolso, con el corazón acelerado. En su mente se mezclan la gratitud hacia Andrés, la rabia hacia Gabriel y el miedo a lo que esa carta pueda cambiar. Porque lo que tiene entre las manos no es solo un papel, es un arma. Y sabe que, una vez la dispare, ya no habrá vuelta atrás. María se encierra en su habitación con la carta en las manos. La sostiene como si fuera un objeto vivo, algo que respira y arde entre sus dedos. El sobre tiene un color amarillento, los bordes quemados, quizá por el fuego de la explosión, y huele a humo y polvo. Es imposible no pensar en Andrés. Él la llevaba consigo en el momento del accidente. ¿Por qué? ¿Qué relación podía tener con Enriqueta? Todo parece confuso, pero el simple hecho de que estuviera con él basta para despertar su sospecha. Durante unos segundos, duda si abrirla. El miedo se mezcla con la curiosidad, y en ese instante siente la mirada de Gabriel flotando en su cabeza, esa sonrisa cortés y calculada que tantas veces la ha desarmado. Respira hondo, rompe el sello y despliega el papel con cuidado. La caligrafía, inconfundible, le provoca un vuelco en el corazón. Querido Gabriel. El nombre retumba en su mente. A partir de ahí, las palabras se vuelven cuchillos. Enriqueta habla de la verdad que ya no puede callar, de los negocios turbios en la fábrica, de la manipulación de informes y de cómo Gabriel utilizó su posición para encubrir irregularidades. Menciona incluso a un cómplice, un nombre que María apenas logra leer por la tinta corrida.
Benítez. Las frases son breves, como si la mujer hubiera escrito con prisa, temiendo ser descubierta. En los últimos renglones, casi ilegibles, Enriqueta advierte: si algo me ocurre, sabrás dónde buscar. Él es el responsable. María siente que le falta el aire. La carta tiembla entre sus manos. Gabriel. Siempre él, siempre ese hombre que había fingido compasión cuando ella estaba rota, que se mostraba atento, servicial, protector, mientras en realidad tejía una red de mentiras a su alrededor. Todo cobra sentido. Las dudas de Andrés, la actitud evasiva de Gabriel, la tensión constante que se respiraba en la fábrica antes de la explosión. De pronto, la rabia sustituye al miedo. Se levanta y camina por la habitación, con el corazón desbocado. No puede quedarse callada, pero tampoco puede actuar sin pensar. Si algo ha aprendido en estos meses es que en la colonia los secretos no se revelan de golpe, se dejan caer como gotas de veneno. Y esta vez, será ella quien elija cuándo y cómo hacerlo. Dobla la carta con cuidado, la guarda en una caja y la oculta en un lugar que solo ella conoce. Mientras tanto, en la fábrica, la tensión crece con cada hora. Tasio revisa los informes de producción, Damián se niega a recibir inversores y los trabajadores comienzan a impacientarse. Las máquinas paradas son el reflejo de un futuro incierto. Joaquín intenta mantener la calma, pero su semblante lo delata. El olor a humo y aceite quemado sigue impregnando los pasillos, como si la tragedia del accidente no quisiera desaparecer. En una de las oficinas, Luis conversa con Luz, intentando consolarla. Ella no puede dejar de pensar en Andrés, en lo injusto que resulta todo. Era el mejor de nosotros, dice, y Luis asiente sin replicar. Ambos saben que, incluso si Andrés despierta, nada volverá a ser igual. Luz siente un nudo en el pecho. No soporta ver a Begoña desgarrada entre la culpa y la esperanza. La enfermera que siempre cuida a todos, ahora es incapaz de curarse a sí misma. Y en efecto, en el hospital, Begoña sigue allí, firme como un roble, pero cada vez más frágil por dentro. Observa a su cuñado inmóvil y recuerda cada palabra, cada gesto, cada mirada que alguna vez compartieron. La línea entre la gratitud y el amor se ha vuelto invisible. No puede evitar pensar en lo injusto que es amar a quien no debería. Se culpa en silencio, y cada noche reza no por sí misma, sino por él, por la oportunidad de decirle al menos una vez lo que nunca se atrevió. Por su parte, Gabriel ha pasado el día entero en la casa grande, midiendo cada paso de todos los que lo rodean. Desde que volvió del hospital, algo en su comportamiento ha cambiado. Está más prudente, más calculador. Nadie lo nota, salvo Manuela, que lo observa con la discreción de quien sabe leer los gestos mejor que las palabras. Ella ha visto demasiadas cosas para creer en las apariencias. Por la tarde, cuando María regresa, Gabriel la intercepta en el pasillo. Le pregunta con una amabilidad fingida cómo ha ido todo en el hospital. María responde con frialdad, evitando su mirada. No quiere que él sospeche nada. Pero Gabriel percibe el cambio, la rigidez en su tono, la falta de sonrisa. Es un hombre que vive de observar y entender los silencios ajenos. ¿Ocurre algo?, insiste. Ella lo mira por primera vez y responde con un hilo de voz. Nada que tú debas saber. Esa frase lo deja desconcertado. En la cantina, el ambiente no es mejor. Los trabajadores hablan en voz baja, temiendo por su futuro. Carmen intenta levantarles el ánimo, recordándoles que siempre han salido adelante, pero ni siquiera ella logra disimular la preocupación. Fina y doña Clara comentan los rumores sobre la posible entrada de un nuevo socio. Dicen que sería un empresario de Valencia, murmura una. Ojalá traiga dinero, no palabras, contesta la otra. En medio de todo ese murmullo, Chema se sienta solo, removiendo su café con un gesto nervioso. Piensa en Raúl, en cómo lo ha dejado todo atrás, y en Claudia, que parece cada vez más distante. Todo lo que creía estable se tambalea. Afuera, el viento levanta el polvo del camino y, por un instante, el reflejo del humo de la fábrica parece el mismo que el de sus pensamientos. Gris, denso, imposible de apartar. Esa noche, la colonia entera parece envuelta en un silencio expectante. María no puede dormir, se levanta, enciende una vela y saca la carta de su escondite. La lee una y otra vez, hasta casi sabérsela de memoria. Cada línea le revela una faceta nueva de Gabriel, cada palabra es una herida que la obliga a entender quién ha estado realmente detrás de la tragedia. Pero lo que más la perturba no es el contenido, sino una firma al pie de página, solo una inicial, pero escrita con trazo firme. ¿Por qué no firmó con su nombre completo?
¿Qué temía Enriqueta al escribirla? En su cabeza empieza a tomar forma un plan. No puede enfrentarse sola a Gabriel, pero tampoco puede confiar en cualquiera. Decide que la primera persona en saberlo será Damián. Al fin y al cabo, es su familia quien ha sufrido más que nadie. Sin embargo, la idea de verlo tan hundido la detiene. ¿Y si la verdad termina de destruirlo? ¿Y si lo pierde todo por culpa de su silencio? Fuera, el amanecer comienza a teñir el cielo de un tono pálido. En la distancia, se escucha el silbato del tren que cruza la colonia. Es el mismo sonido que siempre anuncia cambios, despedidas, destinos nuevos. María lo escucha desde su ventana y siente que el suyo también está a punto de cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, no se siente víctima, sino dueña de algo poderoso, la verdad. Al día siguiente, los rumores corren por la fábrica con la rapidez de un incendio. Dicen que Gabriel ha solicitado una reunión urgente con Damián para discutir la posible entrada de inversores. Tasio lo confirma, aunque no entiende cómo alguien puede pensar en dinero cuando su hermano sigue en coma. Pero Gabriel no piensa en salvar la empresa, piensa en salvarse a sí mismo. En la reunión, su discurso es impecable. Habla de eficiencia, de nuevos horizontes, de la necesidad de evolucionar. Damián lo escucha con el rostro impasible, pero dentro de él hierve la indignación. Cada palabra de Gabriel suena a manipulación, a teatro bien ensayado. Cuando el hombre termina, el patriarca se levanta y dice, con voz temblorosa, una empresa sin honor no tiene futuro, por muy rentable que sea. La frase deja a todos en silencio. Gabriel sonríe apenas, inclinando la cabeza. No necesita discutir, su estrategia es más sutil. Esa misma tarde, María aparece en la puerta del despacho. No dice una palabra, solo deja sobre la mesa una carpeta cerrada. Cuando esté preparado, léala, dice antes de irse. Damián la observa confundido, sin saber que en ese sobre duerme una verdad capaz de dinamitarlo todo. Mientras tanto, en la habitación del hospital, una enfermera revisa las constantes de Andrés. Un leve parpadeo, apenas perceptible, hace que el corazón de la mujer se acelere. No sabe si ha sido real o fruto de su imaginación, pero anota la observación en el informe. Minutos después, Begoña entra y se queda mirando el rostro inmóvil de Andrés. No ve nada diferente, pero una sensación extraña le recorre el cuerpo, como si algo estuviera a punto de cambiar. Esa sensación flota en el aire durante todo el día, invisible pero presente, como una promesa que aún no se cumple. Nadie lo sabe, pero cada movimiento, cada palabra, cada mirada, está tejiendo el comienzo de una tormenta que pronto arrasará con todo. Y en el centro de esa tormenta, María, sola en su habitación, guarda una copia de la carta bajo la almohada. La toca antes de dormir, como si fuera un amuleto. Sabe que el momento de actuar se acerca, y cuando lo haga, nadie volverá a ver a Gabriel con los mismos ojos. El amanecer llega con una neblina espesa que envuelve la colonia. María despierta sobresaltada, con la sensación de que algo ha cambiado. El aire parece distinto, más denso, como si presintiera el peso de lo que está a punto de ocurrir. Abre las cortinas y observa el jardín húmedo. El silencio que lo cubre le resulta extraño, casi hostil. Toma aire, se viste con calma y, antes de salir, pasa una vez más la mano por debajo de la almohada para asegurarse de que la carta sigue allí. El tacto del papel le confirma que todo es real. En la planta baja, Gabriel ya está despierto. Su voz le suena en el comedor, dando órdenes a los criados con ese tono amable que esconde una necesidad constante de imponerse. Cuando la ve bajar las escaleras, su sonrisa se tensa. Hay algo en ella que no logra descifrar. María, sin mirarlo, se sirve un café. El silencio entre ambos es espeso, cortante. ¿Dormiste bien?, pregunta él con falsa cordialidad. Lo suficiente para saber a quién tengo delante, responde ella sin apartar la vista de la taza. Gabriel palidece ligeramente, pero finge indiferencia. No entiendo a qué te refieres, murmura. Ya lo entenderás, replica ella, y se marcha. Esa breve conversación es el inicio de una guerra silenciosa. Desde ese momento, Gabriel empieza a sospechar que algo se le escapa. Intenta mantener las apariencias, pero el nerviosismo lo traiciona. En la fábrica, se muestra más autoritario, más controlador. Ordena revisar los informes de seguridad, cambia turnos de trabajadores y se asegura de que nadie tenga acceso a los archivos del laboratorio. Cristina lo observa desde su puesto, notando el cambio. Ya lo había considerado un hombre ambiguo, pero ahora lo percibe como alguien verdaderamente peligroso. María, por su parte, decide no precipitarse. Sabe que Gabriel tiene poder,
contactos, y que un paso en falso podría costarle caro. Necesita aliados. Esa misma tarde, se acerca a Manuela en la cantina. La encuentra limpiando una mesa y, con voz baja, le pide que se sienten un momento fuera. En el pequeño patio trasero, María saca de su bolso un papel doblado, una copia de la carta. «Quiero que la guardes», dice. Manuela la mira, desconcertada. «¿Qué es esto?» «Prueba de lo que Gabriel ha hecho». La mujer duda unos segundos. «¿Y por qué me la das a mí?» «Porque confío en ti más que en nadie. Y si me pasa algo, quiero que se sepa la verdad». Manuela no hace preguntas, sabe que hay historias que deben contarse sin palabras. Guarda el papel con cuidado, consciente de la magnitud de lo que acaba de aceptar. En su interior, siente miedo, pero también una responsabilidad nueva, una especie de lealtad silenciosa hacia María, hacia la verdad. Mientras tanto, en el hospital, Begoña sigue junto a Andrés. La rutina se ha vuelto un castigo. Cada día repite los mismos gestos. Cambiar el agua del jarrón, ajustar la manta, rezar en silencio. Pero ese día, algo distinto ocurre. Cuando toma su mano, siente un leve movimiento, casi imperceptible. Se queda inmóvil, sin atreverse a respirar. «Andrés», susurra, temiendo romper el hechizo. Sus dedos se mueven de nuevo, un pequeño reflejo que basta para encender la esperanza. Llama a la enfermera, que acude enseguida. La mujer confirma que podría ser una respuesta involuntaria, pero Begoña no puede evitar llorar. Por primera vez en semanas, siente que la vida le devuelve algo. Poco después, Damián llega al hospital. La noticia del movimiento de Andrés se ha extendido. El patriarca entra en la habitación con el rostro desencajado. Lo observa en silencio, las manos temblorosas, y se sienta a su lado. No dice nada, pero en su mirada se mezclan el orgullo, la culpa y el alivio. En ese instante, algo en su interior se quiebra. Entiende que su hijo ha estado luchando incluso desde el silencio. «Eres más fuerte de lo que imaginaba», murmura, y una lágrima cae sobre la sábana blanca. Mientras la familia se aferra a esa chispa de esperanza, María empieza a trazar su estrategia. Decide presentarse en la oficina de Damián. Él la recibe con gesto cansado, sin imaginar lo que trae consigo. Ella le explica que necesita hablarle de Gabriel, pero que no puede hacerlo allí. El hombre, intrigado, acepta encontrarse más tarde en el despacho de la Casa Grande. Cuando llega la noche, María acude puntual, con la carta original en la mano. Damián, sentado detrás del escritorio, la observa con atención. «¿Qué ocurre?», pregunta. María respira hondo, le tiende el papel y dice: «Esto estaba entre las cosas de Andrés». El patriarca frunce el ceño, abre el sobre y empieza a leer. A medida que avanza, su rostro se transforma. La incredulidad se convierte en ira, y luego en una tristeza profunda. «¿Estás segura de que es auténtica?», pregunta al final. «Sí», responde ella, «y creo que Gabriel lo sabía». El silencio que sigue es largo, denso, casi insoportable. Damián se levanta, camina hacia la ventana y aprieta los puños. «Si esto es cierto, ha traicionado a esta familia, a mi empresa, a mi nombre». María asiente, con la voz apenas audible. «Y a Andrés». Damián se gira, con los ojos enrojecidos. «No digas nada todavía, déjame comprobarlo. No quiero que una palabra precipitada destruya más de lo que ya está roto». María acepta, lo entiende, pero en su interior, la decisión ya está tomada. Si él no actúa, lo hará ella. Al día siguiente, Gabriel siente la tensión en el aire. Nota las miradas evasivas, los murmullos, las conversaciones que cesan cuando él entra. No sabe quién ha hablado ni qué se rumorea, pero la desconfianza lo rodea como una sombra. En la fábrica, intenta fingir normalidad, pero cada paso lo delata. Incluso Tasio lo percibe. «¿Todo bien?», le pregunta, con ironía contenida. «Perfectamente», responde Gabriel, evitando el contacto visual. En el despacho de Damián, los papeles se apilan sobre el escritorio. El patriarca ha pasado la noche revisando contratos, facturas y correspondencias. Cuanto más busca, más evidencias encuentra. Hay transacciones sin justificar, movimientos de dinero sospechosos, informes falsificados. La carta de Enriqueta no solo dice la verdad, la confirma. Cuando Gabriel entra en la oficina, Damián lo recibe con una frialdad que nunca había mostrado. «Cierra la puerta», le ordena. Gabriel obedece, inquieto. «He estado revisando algunos documentos. Me gustaría que me explicaras esto». Le tiende una carpeta. Gabriel la hojea rápidamente y sonríe, fingiendo calma.
Debe tratarse de un error contable, dice. Los errores contables no firman con tu nombre, replica Damián, y su voz retumba en la habitación. Por un instante, el silencio se vuelve insoportable. Gabriel intenta mantener la compostura, pero su rostro se contrae. No tengo por qué justificarme ante ti, responde, tratando de recuperar autoridad. Sí, la tienes, replica el patriarca. Esta empresa lleva mi nombre, y no permitiré que la ensucies. Gabriel da un paso atrás. ¿Y si esa carta es falsa? ¿Y si alguien la fabricó para enfrentarnos? Damián lo observa con una mezcla de decepción y desprecio. ¿De verdad crees que no reconozco tu manera de mentir? Gabriel aprieta los dientes, consciente de que ha perdido terreno. Si sigues por este camino, advierte, vas a destruir todo lo que queda. Damián se inclina hacia él. No, lo destruirás tú si no dices la verdad. Esa conversación marca un punto de no retorno. Gabriel sale del despacho con el rostro desencajado. En el pasillo, se cruza con María. La mirada de ambos se clava en un silencio cargado de veneno. Ella no dice nada, pero él lo entiende todo. ¿Qué hiciste?, pregunta entre dientes. Solo lo que debía, responde ella, sin apartar la vista. Esa noche, el ambiente en la casa grande es tenso. Nadie cena en el comedor principal. Begoña sigue en el hospital. Damián se encierra en su estudio y María permanece en su habitación, escribiendo en un cuaderno. Anota cada detalle, cada paso de su plan. Sabe que Gabriel intentará contraatacar, pero está preparada. En la última página, escribe una sola frase. El poder de un hombre se acaba cuando se enfrenta a la verdad. En otro extremo del hospital, Andrés respira con dificultad. Los monitores emiten un pitido irregular. La enfermera corre a avisar al médico. Begoña se levanta de golpe, aterrada. ¿Qué pasa?, pregunta. El médico examina al paciente y, tras unos segundos, murmura algo que hace que el corazón de todos se detenga. Está reaccionando. Los ojos de Andrés se mueven, sus dedos se agitan, y un suspiro profundo rompe el silencio. Begoña se lleva las manos al rostro, incapaz de contener el llanto. Andrés está volviendo. Nadie lo sabe todavía, pero su despertar cambiará el destino de todos. Porque con él también despertarán los secretos que Gabriel había intentado enterrar. El amanecer llega al hospital con un murmullo distinto. Las enfermeras hablan entre sí, excitadas por la noticia que corre de habitación en habitación. Andrés de la Reina ha abierto los ojos. La noticia viaja rápido, casi como un milagro, y en pocos minutos alcanza la colonia, la fábrica, la casa grande. En cada rincón, el nombre de Andrés resuena con un eco de alivio y asombro. Begoña, que no se ha separado de su lado, apenas puede creerlo. Lo observa moverse débilmente, intentando enfocar su mirada en ella. Sus labios se abren con dificultad, y su voz sale ronca, quebrada, pero suficiente para pronunciar su nombre. Begoña. Esa sílaba temblorosa la derrumba. Se aferra a su mano, llorando en silencio, mientras las lágrimas caen sobre la sábana blanca. Tranquilo, Andrés, no hables, estás aquí, eso es lo único que importa. Sin embargo, él insiste. Su mente, aún confusa, intenta unir los fragmentos de lo ocurrido. Ve destellos de fuego, siente el calor de la explosión, recuerda el humo espeso y el peso del cuerpo de Gabriel empujándolo hacia el suelo. Después, nada, todo se vuelve oscuro hasta ese instante. ¿Qué pasó?, pregunta con dificultad. Begoña evita responder. Después, murmura, cuando estés más fuerte. Pero en el fondo sabe que esa conversación será inevitable. En el despacho de la casa grande, Damián recibe la noticia con una mezcla de alivio y remordimiento. Durante días había cargado con el peso de la culpa, pensando que quizá fue demasiado duro con su hijo, que lo empujó a un destino trágico. Pero ahora siente que el destino le da una segunda oportunidad para redimirse. Aún así, no puede disfrutar plenamente del momento. La carta de Enriqueta sigue sobre su escritorio, abierta como una herida. Cada vez que la mira, siente la furia arderle por dentro. Gabriel ha traicionado su confianza, su empresa, su familia, y el despertar de Andrés puede ser el golpe final. Mientras tanto, en la fábrica, Gabriel intenta aparentar calma. Finge no haber escuchado los rumores, aunque por dentro lo devora la ansiedad. Sabe que la verdad está cerca, que Damián lo ha descubierto y que María tiene algo en su poder. Su única esperanza es adelantarse, reconstruir una narrativa que lo salve. Convoca a Tasio, fingiendo preocupación por el estado de Andrés, y le propone preparar una rueda de prensa para tranquilizar a los trabajadores. Tasio lo mira con frialdad. ¿De verdad te preocupa la gente o tu imagen?,
le espeta. Gabriel fuerza una sonrisa. Ambas cosas, supongo. Tasio no responde, solo lo observa con un desprecio silencioso antes de marcharse. María, mientras tanto, llega al hospital con una carpeta en la mano. No lleva flores ni cartas, solo documentos. Al entrar, Begoña se levanta, con la mirada aún húmeda. Ha despertado, dice, sonriendo. Lo sé, responde María. Su tono es suave, pero sus ojos delatan un fuego distinto. Se acerca a la cama y, al ver a Andrés, siente un nudo en la garganta. Bienvenido de nuevo. Él intenta sonreír. No pensé que volvería a verte. Ni yo, responde ella, y por un momento, el silencio que los une es más elocuente que cualquier palabra. Cuando Begoña sale un momento para hablar con el médico, María se sienta más cerca de Andrés. Él la mira, confuso. Gabriel, ¿está bien?, pregunta. Ella tarda unos segundos en responder. Sí, está bien, demasiado bien, diría yo. Andrés frunce el ceño. ¿Qué quieres decir? María suspira, saca la carpeta y la deja sobre la mesilla. Hay cosas que debes saber. Pero no ahora, necesito que te recuperes. Él la observa con detenimiento, comprendiendo que su silencio esconde una verdad pesada. ¿Es sobre la explosión? Ella lo mira y asiente con la cabeza. Sí, y sobre mucho más. Horas después, Damián llega al hospital acompañado de Tasio. Cuando entra en la habitación, su voz se quiebra. Hijo, Andrés intenta incorporarse, pero el padre le pide que no se esfuerce. No digas nada, no ahora. Sus manos se aprietan, y por un instante todo lo demás desaparece. La empresa, las mentiras, los rencores. Solo quedan un padre y un hijo reencontrándose al borde del abismo. Sin embargo, esa tregua emocional dura poco. Damián sabe que no puede callar por más tiempo. Cuando regresa a casa, manda llamar a Gabriel. Lo cita en el despacho y lo espera de pie, frente a la ventana. La noche ha caído, y la luz del farol apenas ilumina los papeles sobre la mesa. Cuando Gabriel entra, percibe el aire tenso, casi irrespirable. ¿Querías verme?, pregunta, intentando mantener la compostura. Sí, responde Damián, y esta vez no para hablar de negocios. El silencio que sigue es largo. Damián le tiende la carta. ¿Reconoces esto? Gabriel la mira, finge sorpresa, y sonríe con ironía. ¿Otra vez ese papel? Ya te dije que es una falsificación. Damián da un paso al frente. He comprobado cada dato, cada firma, y todo apunta a ti. Gabriel intenta reír, pero su voz suena hueca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Ensuciar el apellido de la reina ante toda la colonia? Damián lo mira fijamente. Tú ya lo has ensuciado. Gabriel se inclina sobre la mesa, su tono cambia. Tú no entiendes nada. Todo lo que hice fue por el bien de la empresa. Sin mis contactos, esa fábrica ya estaría cerrada. Tú no quisiste ver lo que era necesario. Damián golpea la mesa con el puño. No me hables de sacrificios. Tú no hiciste nada por nosotros, solo por ti. Gabriel lo desafía con la mirada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme? No puedes. La mitad de la colonia me respeta más que a ti. Damián se acerca, a pocos centímetros de su rostro. Entonces tendrás que mirar a todos esos ojos cuando sepan quién eres realmente. Gabriel da un paso atrás, furioso. Si me destruyes, te llevaré conmigo. Damián no responde, solo abre la puerta y señala el pasillo. Vete, antes de que olvide que llevas mi apellido. Gabriel se queda inmóvil, con el rostro endurecido. Finalmente, se da media vuelta y sale, cerrando la puerta con un golpe seco. En la escalera, se cruza con María. Ella lo observa sin decir palabra. Él se detiene un instante, la mira con rencor. Tú provocaste esto, le dice en voz baja. María sonríe apenas. No, Gabriel, lo provocaste tú el día que decidiste mentir. Esa noche, la tensión alcanza un punto insoportable. En la colonia, se respira miedo. Los rumores sobre la caída de Gabriel corren como un río. Los trabajadores comentan que el patrón podría dimitir, otros aseguran que Damián planea vender la empresa. Nadie sabe la verdad, pero todos la sienten cerca. Mientras tanto, María regresa al hospital. Begoña duerme en una silla, agotada. Andrés la observa y luego mira a María, que se acerca despacio. ¿Ya hablaste con mi padre?, pregunta él. Sí, y lo sabe todo. Andrés cierra los ojos, dejando escapar un suspiro. Entonces se acabó. No, responde ella. Aún falta una cosa, que tú hables. Andrés la mira confundido. ¿Hablar? Sí, tú estabas allí. Tú viste lo que pasó. Él intenta recordar, pero su mente está nublada. Solo recuerdo el ruido, el fuego, y a Gabriel gritando. ¿Qué decía? Decía que no lo tocara, que era peligroso,
Que nadie debía saberlo. Andrés abre los ojos de golpe. Dios mío. María lo toma de la mano. Tranquilo, lo entenderás todo pronto, pero necesito que descanses. Cuando llegue el momento, tu palabra será la que lo destruya. En la casa grande, Gabriel pasa la noche en vela. Se sirve una copa tras otra, mirando su reflejo en el cristal del ventanal. La sombra de sí mismo le devuelve una imagen que ya no reconoce. Por primera vez en mucho tiempo, siente miedo de verdad, no por la empresa, ni por el dinero, sino por el vacío que lo rodea. Nadie lo respalda, ni Begoña, ni Damián, ni siquiera los empleados que antes le sonreían. Todos lo miran con la desconfianza reservada a los que caen. A medianoche, escucha pasos en el pasillo. Es Damián. ¿Te marcharás mañana?, dice desde la puerta. He hablado con los abogados. No volverás a poner un pie en la fábrica. Gabriel no responde, solo asiente, con una mezcla de rabia y resignación. No te preocupes, dice finalmente. No necesito esa fábrica para seguir siendo un de la reina. No lo eres, replica Damián. Nunca lo fuiste. El amanecer del día siguiente trae consigo un silencio extraño. La noticia se extiende. Gabriel ha sido destituido. Nadie lo ve salir, pero todos saben que se ha ido. En la colonia, algunos lo celebran con cautela, otros sienten pena, porque el hombre que ahora se marcha era, pese a todo, una parte de su historia. María, desde su ventana, observa el coche alejarse por el camino polvoriento. No sonríe, no siente satisfacción ni alivio, solo una calma amarga. Sabe que la justicia nunca es limpia, que siempre deja heridas. Pero mientras la figura de Gabriel desaparece en el horizonte, se promete a sí misma que no volverá a permitir que nadie maneje su destino. En el hospital, Andrés duerme tranquilo. Su respiración es pausada, serena. Begoña, a su lado, le acaricia el cabello, como si temiera que al despertar todo desapareciera. En ese gesto hay amor, culpa y esperanza, entrelazados en un silencio que lo dice todo. Y en la casa grande, Damián observa el retrato familiar colgado en la pared. Lo contempla largo rato antes de apagar la luz. Por primera vez en mucho tiempo, siente que la verdad, por dolorosa que sea, ha devuelto un poco de dignidad al nombre de la reina. El sol se levanta despacio sobre la colonia, como si también necesitara recomponerse después de los días convulsos que la han sacudido. La fábrica está en silencio, los hornos fríos, las puertas cerradas. A primera vista podría parecer un lugar abandonado, pero en su quietud hay algo distinto. No el vacío del fracaso, sino el descanso que antecede a un nuevo comienzo. Las máquinas esperan, las manos también. Solo falta una chispa para volver a encenderlo todo. María camina por el sendero que conduce al portón principal. No ha dormido. En su rostro se mezcla el cansancio con una paz nueva, esa calma que llega cuando se termina una guerra interior. En sus manos lleva un sobre, la carta original de Enriqueta, ya arrugada por el tiempo y por las lágrimas que alguna vez la mancharon. Se detiene frente al edificio y mira hacia la fachada ennegrecida por el humo. Aquí empezó todo, murmura. Y lo dice no solo por la explosión, sino por el despertar de algo más profundo en ella. El coraje de enfrentarse a la mentira. Dentro, Damián la espera. El despacho huele a madera y a papeles viejos, a decisiones tomadas demasiado tarde. Él la recibe con un gesto cansado pero sincero. Sabía que vendrías. María asiente. He pensado mucho en lo que pasó. Yo también. Por un instante, ambos guardan silencio, como si midieran el peso de las palabras antes de dejarlas salir. ¿Qué vas a hacer con esto?, pregunta él, señalando la carta. Guardarla, responde ella. No quiero destruir a nadie más. Solo quiero que nunca se olvide lo que ocurrió. Damián la observa con respeto. Hay en ella una madurez que va más allá de su edad, una fuerza que a él, con toda su experiencia, le falta. Eres más valiente de lo que crees, le dice. No, don Damián, solo aprendí que la verdad no se grita, se sostiene. Poco después, Tasio entra con una carpeta en la mano. La junta está lista, anuncia. Damián se levanta despacio. Será una reunión distinta. Antes de salir, mira a María y le dice: gracias por no rendirte. Ella no responde. Solo le devuelve una mirada cargada de esa complicidad silenciosa que une a quienes han sufrido del mismo lado de la historia. En la colonia, las noticias corren rápido. Todos saben que Gabriel se ha marchado, aunque nadie sabe a dónde. Algunos dicen que partió hacia Valencia, otros que fue visto en la estación rumbo a Madrid. Lo cierto es que su ausencia pesa más que su presencia. La gente lo recuerda no por lo que construyó, sino por lo que destruyó. Esa misma mañana, en la casa grande, Begoña prepara una taza de té para Damián.
La atmósfera es más tranquila, pero bajo la calma leí una melancolía inevitable. Parece mentira que todo haya terminado, dice ella. Nada termina, Begoña, responde él. Solo cambia de forma. Ambos miran hacia el jardín, donde Julia juega con una pelota. Su risa rompe el silencio, recordándoles que incluso después de las tragedias, la vida encuentra la forma de seguir. Más tarde, María visita de nuevo a Andrés. Lo encuentra más despierto, con la mirada clara y el tono de voz recuperando su fuerza. Cuando la ve, esboza una sonrisa leve. Sabía que vendrías, dice. Siempre vuelves cuando ya no me queda esperanza. Ella se sienta junto a la cama, sin saber si reír o llorar. Y tú siempre sobrevives cuando todos creen que no podrás hacerlo. Hablan durante largo rato, despacio, como si el tiempo se hubiera detenido para darles una tregua. Andrés le pregunta por la fábrica, por su padre, por Gabriel. María responde con honestidad, sin adornos. Se ha ido, dice. Y con él, una parte del pasado. Andrés baja la mirada. No quería esto para él. Pero supongo que cada uno recoge lo que siembra. Sí, responde ella. Y tú sembraste lealtad, por eso estás aquí. En ese momento, Begoña entra con un ramo de flores. Su sonrisa se apaga al verlos tan cerca, pero intenta disimularlo. Traigo algo para alegrar la habitación, dice, colocando el ramo sobre la mesilla. Andrés la mira con ternura. Gracias, Begoña. Ella asiente, pero evita su mirada. María, percibiendo la tensión, se levanta. Voy a dejarles un momento. Antes de salir, Andrés la detiene. Gracias por todo, María. Ella responde con un gesto leve, sin palabras. En su interior, siente que algo entre ellos ha quedado sellado, no con un adiós, sino con una comprensión silenciosa. Horas más tarde, en la colonia, la vida parece volver lentamente a la normalidad. Los trabajadores regresan, las máquinas vuelven a rugir. Irene, satisfecha, observa cómo los primeros camiones cargan las cajas de perfumes recién producidos. Volvemos a respirar, le dice a Luz, que asiente emocionada. Sí, pero nunca volverá a oler igual. María pasa por allí, observando el movimiento. Durante un instante, el bullicio le recuerda los días felices, cuando todo parecía posible, cuando aún creía que Gabriel podía ser su aliado. Pero enseguida sacude la cabeza y vuelve a la realidad. La traición tiene un precio, pero también una enseñanza. Nunca más confiar ciegamente. En la tarde, Manuela la encuentra junto a la fuente, sola. Sabía que estarías aquí, dice. Siempre vienes cuando necesitas pensar. María sonríe con tristeza. No sé si pensar me ayuda. A veces solo me cansa. Manuela se sienta a su lado y saca del bolsillo un pequeño papel doblado. Lo guardé, como me pediste. María lo toma con cuidado. Es la copia de la carta. Puedes destruirla, dice ella. Ya no hace falta. Manuela duda. ¿Y si algún día vuelve? Entonces tendremos memoria. Y eso basta. Ambas se quedan en silencio, observando cómo el agua de la fuente refleja el cielo. Hay en ese reflejo algo simbólico. La calma después de la tormenta, la pureza que surge tras limpiar la mentira. Mientras tanto, en una pensión al borde de la ciudad, Gabriel escribe una carta. No a Damián ni a Begoña, sino a Enriqueta. No la enviará nunca, porque ella ya no está, pero necesita escribirla para liberarse. Creí que podía controlarlo todo, anota, pero solo controlé mi caída. Cuando termina, rompe la hoja en pedazos y los arroja por la ventana. Afuera, el viento se los lleva sin destino. De regreso en la colonia, la tarde cae con un tono dorado. Damián reúne a toda la familia en el salón principal. Marta, Tasio, Begoña, incluso Julia están presentes. María observa desde un rincón, sin querer destacar. He cometido muchos errores, empieza él. He dejado que el orgullo guíe mis decisiones, y eso casi nos destruye. Pero hoy quiero que recordemos que seguimos siendo una familia, y que las familias no se miden por la perfección, sino por la capacidad de resistir. Las palabras resuenan con una sinceridad que toca a todos. Marta llora en silencio, Begoña asiente sin hablar. Julia corre a abrazar a su abuelo, y por primera vez en mucho tiempo, la casa grande suena a hogar. Cuando todos se dispersan, María se queda un momento más. Observa los retratos antiguos en la pared, las generaciones pasadas de los de la reina. En ese instante comprende que, de alguna manera, ella también forma parte de esa historia, aunque su sangre no lleve el apellido. Lo que la une a ellos no es la herencia, sino la verdad compartida. Al salir, se cruza con Damián en el pasillo. Él le dice en voz baja: «Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros».
Yo tampoco olvidaré lo que aprendí de ustedes, responde ella. Que la lealtad duele, pero vale la pena. La noche cae. María vuelve a su casa. Abre una ventana, respira el aire fresco y saca de su bolso la carta de Enriqueta por última vez. La lee lentamente, sin rencor. Luego enciende una vela y la acerca al papel. Las llamas la devoran despacio, y el humo sube en espirales finas, como si llevara con él todo lo que debe quedar atrás. Gracias, Enriqueta, susurra. Tu verdad nos salvó. El fuego ilumina su rostro durante unos segundos, y en su mirada se adivina algo parecido a la paz. Afuera, en la distancia, se oye el silbido de un tren. Esta vez no anuncia desgracias ni despedidas. Es el sonido del tiempo que sigue, de la vida que insiste en avanzar. María apaga la vela y se sienta junto a la ventana. En el cielo, las primeras estrellas empiezan a asomar. Sonríe apenas. La colonia duerme, pero ella no. Tiene el presentimiento de que aún quedan batallas, pero también certezas. La verdad ha encontrado su lugar. Y aunque duela, siempre es el principio de todo.